Y ahora le voy a pedir que vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Ahora me va a tocar compartirle la palabra también. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por favor, vaya conmigo ahí. Hebreos 12, 2. Dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo voy a compartirles un mensaje que el Señor puso en mi corazón ya hace tiempo, y el tema es precisamente: es tiempo de mirar al Señor. Es tiempo de mirar al Señor. Puedes voltear con tu vecino y dile: es tiempo de mirar al Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, hablamos de esta frase, es tiempo, nos estamos refiriendo a ya no seguir participando más en cosas o en actividades o en acciones que sean una pérdida de tiempo para nuestras vidas y por las cuales no podamos obtener ningún beneficio de parte espiritual, de parte de Dios para nosotros. Hay muchas cosas en la vida de los cristianos que nos roban la atención de nuestra mirada, que debería estar puesta en el Señor Jesús. Mire, déjeme ponerle algunos ejemplos para que entendamos que ya es tiempo, ¿no? En primer lugar, pensemos en un joven que han pasado los años y que no se ha determinado este joven a dejar sus adicciones. Tiene adicciones, tiene este problema en su vida que le han causado grandes problemas en él, en su familia, por miles de cosas. Él no ha renunciado a eso. Cuando ha tenido la oportunidad de conocer al Señor Jesús, ha tenido la oportunidad de dejar y abandonar esa clase de vida que está llevando, y seguro por ahí oímos a sus padres y a sus familiares creyentes que le dicen a este joven: ya es tiempo que renuncies a todo eso, ya no pierdas más el tiempo en esas cosas, te vas a perder más. Ahí está un ejemplo de lo que hablamos, de que ya es tiempo de mirar al Señor, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, un padre. Pensemos en un padre de familia que ha estado sintiéndose mal físicamente por un tiempo. Su situación de este padre de familia ha empeorado, pero no ha querido ir al doctor, no ha querido atenderse, y la familia le ha estado insistiendo a este padre de familia y diciendo: padre, ya es tiempo que te atiendas, que te hagan tus estudios, no seas necio, después será tarde. Estos dos ejemplos que te puse tienen que ver precisamente: es tiempo. Así nosotros, en este día, yo te quiero decir a ti, iglesia, ya es tiempo que no perdamos más de reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Que poner nuestra mirada en Jesús no es una alternativa, sino es una necesidad. ¿Cuántos saben que poner la mirada en el Señor es una necesidad para nosotros? No es una alternativa. En la vida, tú y yo vamos a encontrar circunstancias difíciles, muchos obstáculos en la vida cristiana de diversos tamaños. Vamos a encontrar muchos problemas, pero ante todas esas situaciones, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor, quien será para nosotros, fíjense bien, consuelo, fortaleza y esperanza. ¿Sí lo cree? Mire, a veces nos pasan cosas como estas. Cuando yo viví la experiencia de la crisis de mi vista y la perdí,
Ciertamente, los primeros meses de este tiempo, de esta situación, fueron tiempos difíciles donde yo me debilité en la fe y de tanta preocupación por la situación que estaba pasando, yo llegué a enfermarme en gran manera. Pero en esa enfermedad, en ese estado en el que yo caí de enfermedad, Dios me confrontó. Y Dios en ese momento me dijo dos cosas, porque yo venía orando a Él y diciéndole que me quitara la vida como el profeta Elías. Así era de ese tamaño mi debilidad, que yo le decía: Señor, pues ¿para qué me quieres? No veo, no puedo producir, no puedo trabajar, voy a perder mi hogar, mi familia va a estar en la calle. Yo pensaba todo esto en mi mente, ¿no? Pero ese no era el plan de Dios. Pero Dios me confrontó y me dijo bien claro ahí en ese momento: bueno, hay dos cosas que yo puedo hacer por ti. Una, o te quito la vida como me lo estás pidiendo, o dos, o me vas a creer todo. ¿Y sabes lo que significó para mí ese me vas a creer todo? Poner mi mirada en el Señor. Ya no mires lo que está a tu alrededor, ya no mires tu circunstancia. Y cuando hablamos de ese mirar, mis hermanos, no nos estamos refiriendo a la vista física, aunque la vista física tiene mucho que ver con el hecho que apartemos la mirada del Señor. Mire, estamos tan habituados, tan acostumbrados a mirar tantas cosas. Por ejemplo, miramos los problemas y nos angustiamos. Miramos lo que hay en este mundo o lo que el mundo nos ofrece y nos vamos en busca de ello, y muchos se pierden del Señor. Miramos las riquezas, los deleites y nos vamos tras ellos y nos encontramos muchos afanados en eso. Miramos a lo mejor ese buen trabajo que tenemos y estamos muy cómodos en él, confiados en él, conformados en él, de modo que así queremos permanecer y no nos importa todo lo demás. Miramos a los demás y muchas veces cuando miramos a las personas, y más como cristianos, como creyentes, miramos a los demás, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos desalentamos y luego pensamos que todo es pura apariencia, hipocresía, y muchas veces preferimos hasta aislarnos, ¿no? Todo esto que te estoy hablando nos lleva a una conclusión donde tenemos que echar mano, donde tenemos que desafiarnos, donde tenemos que determinarnos. Es tiempo ya no de mirar todas estas cosas, sino de mirar al Señor. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia la palabra mirar, encontramos que en muchos pasajes en la Biblia la palabra mirar nos habla de confianza, nos habla de fe, nos habla de una dependencia en Dios. Esto quiere decir entonces que si hablamos de que es tiempo de mirar al Señor, estamos hablando de que es tiempo que pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra dependencia en el Señor. Mire, vamos a ver unos ejemplos. Vaya conmigo, Isaías 45:22, por favor. Dice ahí la escritura en Isaías 45:22: mirad a mí. Mira el llamado que le está haciendo Dios al pueblo de Israel: mirad a mí y sed salvos. Y luego dice: todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Desde aquí está hablando ya incluso una palabra profética de salvación para todo el mundo, donde Dios está diciendo: mirad a mí y sean salvos. Esta palabra aquí, mirad, lógico, no está hablando de una mirada física. Está hablando, se está refiriendo aquí la palabra mirar a nuestra confianza, a nuestra fe, a nuestra atención,
que todo el centro de nuestra vida lo pongamos en el Señor nuestro Dios, que es el único que nos salva. Eso ya lo sabemos. Recuerden que la Biblia nos enseña claramente en su contexto que el medio para obtener nuestra salvación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, la condición que nos pide Dios es que pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Jesús, como lo dice Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y luego no por obras, para que nadie se gloríe. Esto quiere decir otra vez, mis hermanos, que el mensaje nos está diciendo: no pongas tu mirada en ninguna otra cosa que no sea el Señor, porque es el único que te da la salvación. El único. ¿Cuántos? El único. Julio hace un ratito nos dirigía en la adoración, en la alabanza, y nos decía que no tengamos ningún Dios. Y a veces, mis hermanos, poner la mirada en el trabajo, poner la mirada en la familia, poner la mirada incluso en uno mismo, ese se convierte muchas veces en nuestro Dios. Por eso el Señor nos hace el llamado. El Señor viene pronto. Jesús ya está aquí a la puerta y nos está desafiando a su pueblo, a su iglesia, que volteemos nuestra mirada a Él. Veamos otro ejemplo en Miqueas 7:7 de esta palabra mirar. Miqueas 7:7 dice: mas yo miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Aquí en este pasaje de Miqueas 7:7 se nos enseña, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando, que en medio de la maldad y en medio de la corrupción que se vivía en ese tiempo, debemos nosotros mirar, confiar, poner nuestra fe y esperar en Dios, quien nos salva de en medio de lo que vivimos, y con toda seguridad Él nos va a escuchar. No debemos tener duda, pero necesitamos no apartar nuestra mirada del Señor. Romanos 8:18, yo le pongo un ejemplo de Pablo aquí con este pasaje. Él escribió estas palabras, pero Pablo fue un hombre que se encontraba en una situación muy, pero muy complicada. Dice aquí Pablo: pues tengo por cierto, hermanos, que las aflicciones del mundo, del tiempo presente, las aflicciones no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos están esperando la gloria venidera? ¿Saben lo que significa la gloria venidera? La gloria venidera significa el tiempo cuando Jesús regrese por su iglesia y todos seamos transformados, glorificados con un nuevo cuerpo espiritual para adorarlo por toda la eternidad, libre del pecado, libre de preocupaciones, libre de afanes. Pero mientras tanto, necesitamos nosotros aprender a no apartar nuestra mirada como Pablo. Pablo decía que él tenía por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no eran comparables con lo que él estaba esperando. Pablo por muchos años, mis hermanos, estuvo en la prisión, en la cárcel. Yo, por cierto, la semana pasada fui a la cárcel, no porque hice algo malo. Fui a la prisión porque hubo bautismos, me invitaron para bautizar a algunos de los que se reúnen. Hay una casa de oración ahí en la prisión y fuimos a bautizarlos. Y yo platicando con muchos de ellos les decía: híjole, ni siquiera estas cárceles se comparan con la cárcel en las que estuvo Pablo preso. Cuando Pablo dice
que no son comparables las aflicciones presentes. ¿Saben cuál era la condición en que Pablo se encontrara? Su condición no era buena, su condición no era favorable, no era cualquier cosa. Era horrible la prisión en los tiempos de Pablo. No había camas como hoy hay camas. Había que acostarse en tierra, en medio de ratas, en medio de animales, y preso por predicar el evangelio. ¿Saben por qué Pablo pudo lograr esto? Porque su mirada estaba puesta en el Señor. Pablo puso su mirada y no despegó su mirada del Señor, y por eso Pablo, aún en medio de las condiciones que se encontraba, no dejaba el gozo, no dejaba la esperanza, no dejaba su confianza que tenía puesta en el Señor. Nosotros podríamos dejar de mirar al Señor y poner la mirada en muchas cosas, en las dificultades, en los problemas, en los obstáculos, en una persona, en ti mismo. Y muchas veces cuando la mirada está desviada del Señor, mis hermanos, muchas veces nos concentramos tanto, de tal manera, que hasta cuando llegamos a pasar un problema, una situación de sufrimiento, muchas veces nos llegamos a imaginar los peores escenarios, los peores momentos. ¿Por qué? Porque la mirada no está puesta en el Señor. La Biblia habla, solamente te lo voy a, si quieres anota el texto, 1 Samuel capítulo 17, verso 1 al 11. Yo te lo voy a explicar. 1 Samuel 17, verso 1 al 11. Es cuando en un tiempo en que el pueblo de Israel va a una batalla con los filisteos, ¿verdad? Los filisteos están de un lado de este valle, los israelitas están de otro lado. Ahí están formados para la batalla, ¿verdad? De repente de los filisteos sale un hombre gigante llamado Goliat. Grande, fornido, con mucha fuerza, con una armadura, mis hermanos, que el mirar tan solo la armadura de ese hombre era algo en lo natural que causaba temor, porque su armadura, tanto su casco, lo que traía en el pecho, lo que traía en los brazos, la lanza que traía, todo lo que este hombre era un hombre de guerra. Y era impresionante a la vista física. Y cuando se paró, retó a todo el pueblo de Israel y dijo: ¿para qué se forman en batalla? Que uno de ustedes, un hombre de ustedes, venga a pelear contra mí, y si me vence, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y cuando este filisteo les gritaba de esta manera, ¿cómo cree que se encontraba el pueblo? Dice que oyendo Saúl y todo el pueblo de Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y nos preguntamos, a ver, ¿por qué estaban con tanto miedo? Porque ellos estaban concentrados en el problema. Ellos estaban concentrados en lo que veían sus ojos naturales. Un hombre que en lo natural era imposible, fíjese bien, en lo natural era imposible derrotarlo. Y a veces, mis hermanos, así hay problemas en nuestras vidas, que en lo natural parece un imposible que usted y yo podamos derrotar tal situación, y permitimos que nos entre el miedo y permitimos que nos entre turbación, y estamos turbados y estamos con tanto miedo. Pero ¿saben por qué? Porque no tenemos la mirada puesta en el Señor. Hubo un joven que no era guerrero. Hubo un joven
que tenía valor ciertamente, pero era un joven que tenía puesta su mirada en el Señor. Fue el único que se atrevió a pararse delante de ese gigante, pero lo hizo porque su mirada estaba puesta en Dios. Él sabía que Dios podía darle la victoria. Él sabía que podía suceder algo sobrenatural ese día, porque en lo natural era imposible un gigante como Goliat y un jovencito sin armadura acabar con él. David venció a Goliat, mis hermanos, porque Dios estaba con él, su mirada puesta en el Señor. Y solo es así cuando tú y yo podemos vencer las adversidades. Es tiempo de mirar al Señor. Otro ejemplo más que vemos en la Biblia, el caso de Pedro, ¿no? En Mateo 14, verso 30 y 32. Es otro ejemplo también ya en el Nuevo Testamento. Aquí es otro tipo de gigante que enfrentan los discípulos del Señor. Jesús los manda que crucen el lago. Mientras Jesús despide la multitud, cuando había alimentado a los 5,000, Jesús se va al monte a orar mientras ellos van cruzando. Y cuando van cruzando en el mar, en aquel lago, dice la Escritura, era la segunda ocasión que les pasaba lo mismo. Les agarró un fuerte viento y olas muy altas, estaban batallando a medio mar y Jesús los vio. Y entonces Jesús se vino caminando por las aguas hacia ellos, y cuando venía caminando a medio mar, al verlo gritaron, pues un fantasma, y tuvieron miedo, igual que los judíos o los israelitas con los filisteos, con aquel gigante. Entonces vieron a Jesús, tuvieron miedo porque creían que era un espíritu de muerte. Y entonces Jesús les habló y les dijo: no teman, soy yo, Jesús. Y Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y ya ven, Pedro es aventado, ¿no? Entonces Pedro se baja de la barca, comienza a caminar por las aguas. Pero mire lo que dice aquí en el verso 30. Él caminó por las aguas, Pedro, y al caminar dice, pero al ver, ¿pero a qué? Al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron a la barca, se calmó el viento. Este pasaje nos es claro otra vez lo que sucede cuando apartamos la mirada del Señor. Esto nos pasa, hermanos, a usted y a mí nos pasa continuamente. Apartamos la mirada de nuestro Señor y nos ganan muchas cosas, cuando nuestra mirada tendría que estar concentrada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos ganan tantas cosas y dejamos de mirar al Señor para ver las dificultades, para ver como Pedro, ese fuerte viento, esas olas grandes que se levantaban en el mar, y nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir en la vida cristiana. Y Dios quiere enseñarnos en esta tarde, en esta noche. Él quiere enseñarnos que es tiempo de que no apartes ya tu mirada del Señor, que no pierdas más en otras cosas. Concentra tu mirada, tu fe, tu confianza, tu dependencia en el Señor Jesús. Por eso el texto de inicio que nos dice claramente el mandamiento: puesto los ojos, la mirada en el Señor Jesús. Es tiempo de mirar al Señor. ¿Y por qué?
¿Qué cosas necesitamos en nuestra vida que no debemos apartar la mirada del Señor? Debemos mirar al Señor, mis hermanos, para que nos dirija. Por eso necesitamos no apartar la mirada, para que nos dirija. La dirección de Dios es una de las cosas que más necesitamos en nuestras vidas, en medio de este mundo que cada día está peor. Usted y yo necesitamos saber a dónde vamos. Necesitamos saber a dónde dirigirnos. Debemos conocer nuestro rumbo. Y ese rumbo, el que tú y yo debemos de tener todos, es Cristo, es el cielo, es la patria celestial, es el reino de Dios. Por eso Dios quiere dirigirnos. Pero para que eso suceda necesitamos no apartar nuestra mirada del Señor. Por eso debemos mirar al Señor. ¿Cuántas veces necesitamos una dirección de Dios en medio de los problemas de la familia, de algún hijo con problemas en la adicción? Por ejemplo, hay una esposa que la vemos confundida, muy confundida, porque el esposo dejó a la familia. Ella se encuentra en una fuerte lucha en su vida, está luchando, pero ¿qué debe de hacer? ¿Qué tiene que hacer esa esposa que fue abandonada junto con sus hijos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir al mundo para que el mundo le dé dirección? ¿Recurrir a las cosas de la carne para resolver ese problema de dirección? No, porque si lo hace, esa mujer, en lugar de tener la dirección rumbo a Cristo, rumbo al cielo, rumbo al reino de Dios, la vamos a ver más perdida, más confundida. Por eso necesitamos no apartar la mirada del Señor. ¿Para qué? Para que nos dirija. Tú y yo necesitamos la dirección de Dios. Por eso esta mujer lo que debe de hacer es no apartar su mirada del Señor. Es tiempo de que confíe más en el Señor. Es tiempo de que se concentre más en Dios y Él le va a ayudar con su dirección. Mire, cada semana, mis hermanos, recibimos llamadas o recibimos personas para consejería, y muchas de estas personas necesitan la dirección de Dios. Yo esta semana recibí una llamada de un hombre casado, joven. Casi no le podía oír porque desde el momento en que contesté, llorando, destrozado el hombre. ¿Cuál era la razón? Destrozado porque estaba enfrentando una batalla, no cualquier batalla. Su hija de 3 años comenzó a tener problemas de estar bien desde que nació, pero a los 3 años comenzó a tener manifestaciones que no eran correctas, no eran, pues llamaban la atención. La llevaron al hospital y una vez que la llevaron al hospital le hicieron estudios y resulta que tiene un cáncer en su cabeza. 3 años. Este hombre no sabía qué hacer. No sé qué hacer, pastor. Me siento destrozado, me siento desalentado, me siento desanimado, no sé qué hacer. ¿Qué ocupaba este hombre? Dirección. La dirección de Dios. Es ahí donde tú y yo necesitamos la dirección de Dios. Es ahí donde tú y yo necesitamos entender que para tener esa dirección de Dios necesitamos no apartar nuestra mirada del Señor.
Porque si apartamos nuestra mirada del Señor, no vamos a encontrar menos una respuesta en medio de esa situación. Y yo tuve que llevarlo a que buscara al Señor y animarlo: no apartes tu mirada del Señor. Y él se adelantaba y me decía: es que los doctores me dijeron que no va a pasar unas semanas y mi hija ya no va a estar aquí. Y yo le decía: mira, todavía la tienes, disfrútala, todavía está contigo y tú no sabes cuál va a ser el fin, porque la última palabra la tiene Dios. Pon tu mirada en el Señor y no la apartes. No veas tu circunstancia, no veas a ese gigante que se ha levantado enfrente de ti. Y busca a Dios su dirección. Y le compartí un testimonio de un sobrino que yo tengo. Y le dije: mira, a ese sobrino, por su problema, por su enfermedad, habían dicho que él no iba a durar hasta los 19 años. Hoy tiene cerca de 38 años. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios al cual tú y yo vamos para encontrar consuelo, fortaleza, esperanza. Pero ¿cómo hacerlo si la mirada no está puesta en Él? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay mucha necesidad, hermanos, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, pero esa necesidad se presenta porque no hemos aprendido a mirar a nuestro Señor. Hemos apartado la mirada de Él y la hemos puesto la mirada en nuestros problemas, en nuestras circunstancias o en nuestros afanes o en muchas cosas. Nos ha ganado el mundo. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos estaban pescando. Y dice que toda una noche habían ido a pescar, no pescaron nada. Y llegó Jesús a sus vidas y le dijo a Pedro y a ellos: boga mar adentro. Y era de día. La mayoría de las veces el pescador sabe que de día no pescan. Usted puede ver, la mayoría de pescadores van de noche a pescar. Es el momento propicio para pescar. Y aquello estaba dentro de la soberanía de Dios y del control de Dios, porque Dios tenía un plan: cambiar la mirada de estos hombres, porque su mirada estaba puesta en su oficio, su mirada estaba puesta en su vida pasada, de a lo que se dedicaban. Y entonces fueron mar adentro y Jesús les dijo: arrojen la red a su mano derecha. Y la arrojaron la red. Toda una noche no pescaron ni siquiera un pez. Qué vergüenza para el pescador esto. Pero ese momento en que Jesús les dijo arrojen, fueron obedientes, creyeron. Y mire, dice que no podían ni siquiera levantar la red de tantos peces. De tal manera que Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dio una palabra y le dijo: Pedro, desde ahora no serás más pescador de peces, sino de hoy en adelante serás un pescador de hombres. Y dice: y al instante, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron a Jesús. ¿Saben qué hicieron ahí en ese momento estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan? Dejaron de mirar todo donde estaba puesta su mirada fija para mirar al Señor, que a partir de ese momento les daba la dirección de su vida. ¿Quieres dirección en tu vida? No dejes de mirar al Señor. Es tiempo de que lo mires. Si has puesto tu mirada en otras cosas, deja eso. Dejándolo todo, deja todo eso y concentra tu mirada en el Señor Jesús. Eso es lo que Él quiere que hagamos, usted y yo. Vamos a otro punto, ¿no?
Es tiempo de mirar al Señor. Y mirar al Señor, ¿saben para qué, mis hermanos? Mirar al Señor. Mirar al Señor para que entendamos que Él nos protege y nos defiende. ¿Cuántos quieren protección? ¿Cuántos quieren defensa? Yo la quiero. Y sé que para que eso sea así, no puedo apartar mi mirada del Señor. Nadie en la vida, mis hermanos, tendrá tanto cuidado y tanto control de nuestras vidas como el Señor. Nadie. Si tú le entregaste tu vida al Señor, en el momento en que tú se la entregaste y eres hijo de Dios, tenemos un Padre tan perfecto, tan amoroso, que nos protege y nos defiende, que nos cuida de todo corazón. Pero muchas veces llegamos a dudar porque nuestra mirada no está puesta en Él. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánta ansiedad? Toda. ¿Cuánta? Y cuando habla de ansiedad, me estoy imaginando que todos nuestros problemas que nos causan ansiedad, tenemos que soltar la carga. ¿Tienes un hijo con problemas de adicción? ¿Tienes una hija con problemas de rebelión? Suelta tu carga en el Señor. Él tiene cuidado como nadie lo puede tener de ti y de tu familia. Necesitamos entender, mis hermanos, que Dios ama a nuestra familia más de lo que nosotros podemos amarla. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que Dios conoce el futuro de nuestra familia más que nosotros. Nosotros no conocemos ni el mañana, ni siquiera las horas siguientes de ellos, pero Dios lo conoce, ¿o no, hermanos? Por eso tenemos que mirarlo a Él. Por eso tenemos que poner toda nuestra mirada en Él. Pero aquí hay un punto que muchas veces tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque nos falta creerle. Nos falta como decir: Señor, es que no sé si te entrego esto, si lo puedas resolver o no, como aquel padre, ¿verdad?, que le dijo a Jesús: si puedes hacer algo por mi hijo. No, es que Jesús lo puede hacer, pero nosotros necesitamos humillarnos para entender que lo puede hacer y hay que soltarlo. Es tiempo de no seguir cargando esas cargas pesadas que nos deterioran, que nos agotan, que nos debilitan espiritualmente y nos hace propensos muchas veces a desistir. No, ¿para qué oro más por mi hijo? No entiende, está bien perdido. Pues tú estás más perdida o más perdido como papá, porque has perdido toda esperanza. Has creído más lo que tu mente te ha dicho de que Jesús no puede hacerlo, cuando Él puede hacerlo. Nosotros no tenemos otra cosa que hacer más que confiar que Él es el que provee, Él es el que cambia, Él es el que hace las cosas. Pero no cuando nosotros queremos. Él tiene su tiempo y tiene sus modos y sus formas de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Mire, yo tuve un hermano en la carne que como me desgasté hablándole el evangelio. Y hablaba y le hablaba y no me hacía caso. Nomás me decía: sí, carnalito, tienes razón. Pero él seguía en lo mismo. ¿Y quién iba a pensar, mi hermano, que un día ese joven iba a conocer a una mujer prostituta
y que esa mujer prostituta se iba a convertir a Cristo y lo iba a llevar a mi hermano a entregar su vida al Señor. Y eso pasó. A mí Dios me dio lecciones a través de eso. ¿Qué lecciones puedo aprender? Que Él tiene cuidado, mis hermanos. Nadie, pero absolutamente nadie tiene tanto cuidado por nosotros como lo tiene Dios. ¿Te queda claro? Lo único que tenemos que hacer es no apartar la mirada del Señor. Tenemos que aprender, hermanos, es tiempo de mirar al Señor. No podemos mirar otras circunstancias, no podemos mirar otras cosas. Es tiempo de mirar al Señor. ¿Y para qué vamos a mirar al Señor? Es tiempo de mirar al Señor para que nos consuele y para que tengamos una viva esperanza. ¿Cuántas veces en nuestra vida usted y yo necesitamos el consuelo de Dios? Necesitamos que el Señor nos aliente, nos dé esperanzas. Y más cuando a lo mejor nos encontramos en peligro o nos encontramos ante una tremenda injusticia en nuestras vidas, donde las leyes humanas no nos protegen, los derechos humanos no nos protegen, pero Dios en medio de todas esas cosas nos consuela, nos da esperanza. Y ahí es donde debe de estar puesta nuestra mirada. Yo a veces me pongo a pensar cuando paso alguna situación y digo, a ver, ¿estás como Pablo en la prisión? Y digo, pues no. Y ahí en la prisión Pablo, mis hermanos, fue donde escribió la mayoría de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo. La mayoría de las cartas que tenemos en nuestras Biblias fue en la prisión donde Dios lo inspiró para hacerlas. ¿Cuántas cosas Dios no puede hacer en nosotros cuando estamos en situaciones tan complicadas, pero recibimos su consuelo, recibimos su esperanza, recibimos su fortaleza? ¿Cuántas cosas Dios no puede hacer a través de nosotros? Pero hay que mirarlo. La mirada fija en Él, la confianza, la fe, la dependencia puesta en Jesús. Eso es lo que necesitamos. Esa mirada puesta en Jesús. Hay muchos casos en la Biblia, como aquella mujer pecadora que la querían apedrear, la querían matar, lapidada, aquella mujer porque la encontraron en pleno acto de adulterio, ¿verdad? Y todos querían apedrearla cuando todos eran culpables. Y a veces así somos, ¿verdad? Siempre tenemos piedras para arrojar, pero nunca tenemos piedras para aventarnos a nosotros mismos. Pero en fin, llevaron a la mujer con Jesús y Jesús les dijo: si alguno es libre de culpa, arroje la primer piedra. Todos se fueron, la mujer quedó sola y Jesús la mira y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella alzó su rostro y vio y no había ninguno y dijo: ninguno, Señor. Y Jesús entonces se dirigió a ella directamente y le dijo: mujer, ni yo te condeno. El único que podía apedrearla, el único que podía condenarla era Jesús. Pero Jesús no vino a eso. Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer, mis hermanos, en Jesús encontró el consuelo y la esperanza para su vida. Eso es lo que nosotros encontramos en Jesús. Si ponemos nuestra mirada en Él, vamos a encontrar ese consuelo del Señor y esa esperanza para nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta el final, como dijo Pablo, y podamos experimentar ese tiempo de ser glorificados juntamente con Cristo. Amén. Yo sé que muchos de ustedes necesitan de ese consuelo. Es tiempo de mirar al Señor en nuestras luchas, en nuestras pruebas.
Yo sé que muchos aquí están pasando por luchas, están pasando por pruebas, están tratando de vencerlas, pero muchos al enfrentar sus luchas, al enfrentar sus pruebas, lo están tratando de hacer en su carne, o están haciendo cosas que pertenecen a la carne. En lugar de salir de esas luchas, en lugar de salir de esas pruebas, se encuentran más confundidos. ¿Y cómo no van a estarlo? Pues la única manera de poder vencer las luchas, la única manera de poder salir victoriosos en las pruebas, cuando éstas vienen a nosotros, es solo poniendo la mirada en el Señor. Hay muchos jóvenes confundidos, pero confundidos que no saben en medio de sus luchas qué hacer y toman decisiones equivocadas porque no han aprendido a mirar a Jesús. No han aprendido a tener su confianza, su fe, su dependencia en Jesús. Como iglesia, como cristianos, ustedes y su servidor pasaremos momentos de lucha, pasaremos momentos de prueba, y muchos quizás, pero hay una manera de vencerlos, hay una manera de no estar confundidos, hay una manera de no sentirnos como turbados, ¿verdad? Y esa manera es solamente poniendo toda nuestra confianza en Jesús, para que Jesús nos dé la sabiduría necesaria y sepamos tomar las mejores decisiones en medio de las luchas y de las pruebas. No solo nosotros pasamos eso, Elías lo pasó, Elías pasó ese tiempo de lucha. Aquel profeta que Dios lo usó tantas veces con palabras de fe, que dejó de llover por su palabra, que lo usó el Señor para que cayese fuego del cielo y consumiese un holocausto, ¿verdad? Ese hombre llegó un momento que enfrentó una lucha de desánimo en su vida y fue hasta lo peor pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Bueno, yo ya te comenté que en algún momento de mi vida yo así lo pasé, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita todavía, después de casi 30 años que trasplanté mi ojo derecho, yo traigo problemas ahorita con mi ojo derecho. Yo si cierro el izquierdo, veo borroso. Acabo de ir a un estudio con el especialista, ¿verdad? Donde a lo mejor sonaba el volverme a hacer un trasplante en el ojo derecho. Y bueno, yo, Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer, no importa. Y bueno, parece que todavía tengo la oportunidad. Por ahí hay unos lentes especiales para trasplantes de córnea, lentes de contacto. La semana que entra me los van a entregar y digo, qué bueno, porque ahora sí los voy a ver bien. Voy a ver el que se está durmiendo, los voy a ver, pero bien. Ahorita ni los alcanzo a ver así muy bien a todos. Pero gracias a Dios, digo, hay la oportunidad de otra manera, pues lo vamos a hacer de otra manera. Pues son las luchas. Yo tengo esa lucha. Y otras tantas más. Así que cada quien tenemos luchas. Pero la única manera de no confundirnos, de no desviarnos, es poniendo nuestra mirada en el Señor. Con la mirada en el Señor, mire, nunca, téngalo por seguro, que en medio de esas luchas, de esas pruebas, nunca vamos a salir derrotados, siempre victoriosos. Amén. Siempre va a ser de esa manera, no va a ser de otra. Imagínese a Job, todo lo que vivió Job en un día, ¿verdad? ¿Qué luchas, qué pruebas enfrentó este hombre? A lo mejor ninguno de nosotros podríamos pensar que nos encontramos como él, pero él enfrentó esa tremenda lucha en medio de sus circunstancias. Seguro que no fue fácil. Y luego todavía de pilón
En lugar de tener una ayuda idónea que lo animara, que lo alentara, ¿verdad? Imagínense ahí en Job capítulo 2 versos 7 al 10 dice, dice: Satanás salió de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, la ayuda idónea, aquí pareciera ayuda errónea, ¿no? Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Todavía, después de todo lo que te ha pasado, ¿no reniegas con Dios? ¿No te quejas con Dios? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Qué testimonio de Job? Tenía su mirada puesta en Dios. Pero ahí está la mujer tratando de desanimarlo. Maldice a Dios y muérete. Sí, híjole. ¿Alguien tiene una esposa así? Para orar ahorita por ella, ¿no? Y él le dijo, fíjense, me lo imagino así bien calmado a Job, ¿no? Él le contestó y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. ¿Cómo este hombre pudo mantenerse en esa tranquilidad, en ese ser ecuánime en medio de sus luchas tan tremendas? ¿Cómo? ¿Saben cuál es la razón? Que su mirada estaba puesta en Dios. Esa es la razón. Por eso es tiempo de mirar al Señor. Por eso es tiempo que no apartemos la mirada de nuestro Dios. Y por último, déjame decirte, no debemos apartar nuestra mirada del Señor para que también el Señor nos corrija. No se oyeron los amenes, pero bueno. ¿Cuántos reconocen que necesitan corrección de parte de Dios? A veces nos equivocamos o no. Dice la Biblia en Primera de Juan: si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si alguno dice, en Primera de Juan 1:10 dice: si alguno dice no he pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, todavía fallamos, hermanos, pues todavía tenemos este cuerpo corrupto, todavía la regamos a veces nos equivocamos, pero no nos quedamos ahí, sino que necesitamos la corrección de Dios y también aceptamos que Dios nos corrija y le pedimos a Dios como David: Señor, examíname y ve si en mí hay un corazón o algo ahí de iniquidad y quítalo. Es tiempo de mirar al Señor para que nos corrija, hermanos. Necesitamos de la corrección de Dios. Necesitamos que Dios cambie áreas de nuestra vida que no están bien. No podemos quedarnos conformes con lo que somos. No podemos quedarnos a gusto como estamos. Necesitamos que Dios corrija ese maltrato que tienes con tu esposa, o ese maltrato que tienes con tu esposo, o ese maltrato que tienes con tus hijos. Necesitamos que Dios nos corrija, porque en la iglesia tenemos la cara de santos, pero cuando llegamos al trabajo somos el Blue Demon, el demonio azul. Eso es lo que significa Blue Demon, ¿no?
Entonces necesitamos estar con la mirada puesta en el Señor para que nos corrija, para que cuando Cristo venga, que ya está aquí a la puerta, cuando Cristo regrese por su iglesia y encuentre una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, para que pueda elevarse a las bodas del Cordero. Pero algunos, mire, algunos están, Señor, corrígelo, Señor, corrígela, y nunca, Señor, corrígeme. Yo sé, mis hermanos, que esta noche voy a terminar aquí, pero quiero orar, quiero hacer un llamado. Yo sé que muchos de nosotros, nuestra mirada no está en el lugar correcto. Yo sé que muchos de nosotros, nuestra mirada no está puesta donde debe de estar. Voy a pedir si se pueden subir los de la alabanza, por favor, y me acompañan aquí mientras ministramos. No pierdas más el tiempo, hermano, poniendo tu mirada en las cosas que perecen. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Y si somos del reino de Dios y pertenecemos al reino de Dios, necesitamos que el Señor nos corrija precisamente en donde tenemos puesta la mirada. Si tú esta noche reconoces en tu vida y dices, ya no quiero perder más el tiempo mirando lo que he estado mirando y quiero poner mi mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, ponte de pie. Haz un compromiso con Él. Habla con el Señor. Señor, aquí estamos. Somos tu iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Hemos fallado quizás mirando tantas cosas. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos corrijas. Queremos que tú nos cambies. Queremos que tú nos lleves a ese punto que tanto en tu palabra nos lo has hecho saber, de poner la mirada en ti, de poner la confianza en ti, de poner nuestra fe en ti, de poner nuestra dependencia en ti. Queremos que tú seas el centro principal de nuestras vidas. Queremos que tú seas, como cantábamos hace un momento, hace un rato, que tú lo seas todo para nosotros. Que no sea solamente en palabras y en que lo cantemos, sino que realmente tú ocupes ese lugar principal para que nuestra mirada no esté desviada en ninguna otra cosa. Oh Señor, aquí estamos como iglesia queriendo un cambio en nosotros, queriendo, Señor, aprender a través de tener puesta esa mirada para que nos dirija, Señor, para que nosotros podamos experimentar tu protección, tu cuidado, para que podamos saber, Señor, que tú tienes el control no solamente de nuestras vidas, sino de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Si nosotros ponemos la mirada en ti, nos darás el privilegio de ver tu gloria manifestarse, Señor. Adórele al Señor y dígale: Señor, mis ojos, mi mirada, no la quiero apartar de ti. Dígaselo con todo su corazón.